Y al ingeniero Rodolfo Tejeda, expresidente CIME Chihuahua. Bienvenido. Y les voy a presentar también al ingeniero Andrés Morales, vocal de nuestro colegio, y al ingeniero Manuel Aguilar, secretario del colegio. El ingeniero Víctor Montalvo, un gran apoyo técnico con nosotros también. Muchas gracias, ingeniero. Y vamos a presentar rápidamente nuestro informe del mes de mayo-junio. Tenemos por aquí el día, permítanme. Bueno, aquí tenemos a todo nuestro comité directivo y nuestro video institucional para que nos conozcan. Esperen un momentito porque... Ahora sí. ¿Ven todos la pantalla? Sí, está cargando, pero ya. Ok. ¿La que quieres, puta? Creo que está un poco lento. El Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Veracruz, AC, es una asociación constituida de conformidad con la Ley de Profesiones Reglamentaria del artículo 5º constitucional y tiene a su cargo promover la superación profesional, técnica, científica, social y económica de sus asociados. Nuestro colegio ejerce la representación legal de los ingenieros de la especialidad. Está facultado para fungir como órgano de consulta de la administración pública. Se encarga de vigilar que el ejercicio profesional se realice dentro del más alto plano técnico, moral y legal. Misión: unir a los ingenieros de las diferentes ramas de la ingeniería para pugnar por su mejoramiento profesional, científico, técnico, económico y social, a fin de brindar un servicio altamente profesional a la sociedad en general. Impulsar la ingeniería en todas sus ramas para el desarrollo económico y social del Estado de Veracruz y del país. Visión: ser un colegio con participación directa en la planeación del crecimiento sustentable de nuestra región y nuestro país, como la elaboración y revisión de la normatividad aplicable a la ingeniería. FECIME: formamos parte de la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la República Mexicana. Estamos asociados a 42 colegios en todo el país. Nuestros expertos son parte de este sistema y los de cada colegio son parte nuestra. Por ello, contamos con la participación de instructores, asesores y peritos en todo el país. Servicios: capacitación personalizada, diseño y mantenimiento de instalaciones eléctricas, asesoría y supervisión, ingeniería, estudios de seguridad e higiene, peritajes de protección civil. Beneficios de ser colegiado: participación y desarrollo profesional en los comités de peritos de diferentes especialidades, apoyo a unidades de verificación, cursos de actualización y especialización de alto nivel, participación en conferencias, mesas redondas, simposios, congresos nacionales e internacionales, proyectos de investigación y desarrollo tecnológico,
Proyectos de sector público, privado y social. Análisis y revisión de normas técnicas. Proyectos de modernización de la administración pública. Publicaciones de interés científico y tecnológico. Afíliate y sé parte de nuestro grupo de profesionales, empresarios, académicos e investigadores al servicio de México. www.cimeveracruz.com. Bien, pasamos al reporte de actividades. Los días 22 y 23 de mayo tuvimos el módulo 3 del curso para aspirantes a peritos corresponsables de obra. El día 29 de mayo, la consultoría Chávez Carmona impartió la plática Tarifas Eléctricas, oportunidad de ahorro en tiempos de coronavirus. Y el día 4 de junio se realizó la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial de Jalapa con personal de la Secretaría del Trabajo en referencia a las medidas que se están tomando para el regreso a las actividades con la nueva normalidad. Y nuestros próximos cursos tendremos perito corresponsable de obra, el módulo 4, los días 26 y 27 de junio. Y pues sin más vamos a entrar al foro de discusión sobre el acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad. Y le damos la bienvenida al ingeniero Javier Sotelo Ochoa, que es subgerente de operación y despacho de la Gerencia de Control Regional Oriental del Centro Nacional del Control de Energía. Muchas gracias, ingeniero, bienvenido. A ver si ahí me escuchan ya. Sí, lo escuchamos. Ok. Sí, muchas gracias. A sus órdenes, Javier Sotelo Ochoa. Soy el encargado de la Gerencia de Control Regional Oriental en la ciudad de Puebla. Voy a darles así un panorama muy rápido y general de lo que es la gerencia de resto de cargo, del SENACE como tal, y después podemos ir puntualizando, si gustan, algunos puntos relevantes del acuerdo que se mencionó, con la idea de aclarar y sobre todo irnos a la parte técnica, y en donde pues el SENACE juega una función desde que estábamos dentro de la CFE y ahora o fuera de la CFE como organismo público descentralizado a raíz de la reforma energética, pues con algunos ya cambios. Voy a tratar de compartir aquí la pantalla. Ustedes me indican si la ven. Sí, sí podemos ver. Gracias. Mire, la Gerencia de Control Regional Oriental abarca 8 estados de la República Mexicana. Los estados que abarca es Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, con una extensión de 360,000 kilómetros cuadrados. Pertenecemos al SENACE, somos una de 8 gerencias. Como les decía, el SENACE es un organismo público descentralizado que tiene funciones específicas, como lo que es el control operativo del sistema eléctrico, la operación de mercado mayorista y garantizar la imparcialidad en el acceso a la red generales de distribución. Algunos datos aquí les voy a ir pasando, algunos me los voy a brincar porque no es el objetivo de esta charla. Aquí pueden ver la disposición geográfica en el país y cómo la gerencia oriental, ubicada aquí en Puebla, abarca los estados que les mencioné. Les decía, somos 8 gerencias a nivel nacional, con un centro nacional en la Ciudad de México y un centro alterno aquí en la Ciudad de Puebla también.
Este es el ámbito geográfico que les mencionaba y donde se pueden ver algunos datos, como los estados que les mencioné que abarcamos, las gerencias regionales de transmisión de la CFE con las que interactuamos, las EPS de CFE Generación, las divisiones de distribución y los usuarios en nuestro ámbito. Datos de líneas también, de la demanda que manejamos aquí a nivel de la gerencia y algunos datos generales. Me voy a cambiar a otro archivo que es un poco más general, lo que es el SENACE. Bueno, miren, el acuerdo mencionado pues se refiere principalmente a la confiabilidad. Voy a darles aquí datos nacionales con la idea también de ir explicando la relación que hay con ese acuerdo de lo que nosotros manejamos. Aquí primero un comparativo de la demanda máxima instantánea en las primeras 20 semanas de este año comparadas con las semanas del año pasado, el año anterior, y cómo el porcentaje de incremento o decremento, que es lo que más vemos, se ha presentado. A esa semana 20 que comentamos, como ven, un 11.77% de reducción en la demanda instantánea semanal. Precisamente con la etapa que estamos viviendo de la pandemia, pues la demanda, el consumo han sido menores con respecto al año anterior. El consumo, pues igual porque está relacionado. En el consumo tenemos un 13.6% abajo. En esta semana 20 la gráfica de color rojo pues es muy clara. Nos muestra cómo en el 2020 se ha manifestado esta etapa que estamos viviendo. Y que bueno, pues la parte de la actividad económica pues se refleja aquí obviamente en el consumo nacional. Se ha hablado mucho de las energías intermitentes, como son las energías fotovoltaicas y la energía eólica. Parte del acuerdo que se menciona, pues ese tema no lo deja de mencionar. Aquí nos vamos a centrar en el comportamiento de ese tipo de tecnologías para lo que es el sistema eléctrico, ¿no? Les puedo comentar en mi experiencia de 20 años en la CFE, estando dentro del SENACE siempre, y después 6 años ya como organismo público descentralizado, en total 26 años de mi experiencia, de los cuales he estado en la operación directa del sistema eléctrico, iniciando allá en Poza Rica, Veracruz, que era donde nacieron mis hijos y que por ahí también, ahorita escuché que un ingeniero es de por ahí. Me da gusto saber que tratamos primero con gente que entendemos todos estos temas y luego con gente que es del lugar donde uno estuvo, ¿no? Soy originario de Tamaulipas y por ahí también escuché a alguien encargado de la parte de Nuevo León y Tamaulipas y bueno, da más gusto, ¿no? Les decía, como operador del sistema, ¿no? La dificultad que representa el que se vayan integrando día con día energías intermitentes. Dificultad que tiene obviamente solución. Todo se debe ir haciendo bajo una planeación en donde estas energías, que como todos sabemos nos ayudan a evitar quemar combustibles fósiles, pues al ambiente, pues obviamente le es muy favorable. Entonces, y eso es algo que a nivel mundial se ha ido incrementando. Hablo de la penetración de estas, ¿no? En todos los sistemas eléctricos del mundo. Y luego hay preguntas, ¿no? ¿Cómo es que, pues, siendo esto también primero de ayuda al medio ambiente y luego de una complicación para quienes operamos los sistemas eléctricos, ¿cómo es posible lograr ese equilibrio, ¿no?
pues bueno, hay para todo hay respuesta, ¿no? Porque luego se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que en un país, no sé, por decir Alemania, que tiene penetración alta de este tipo de energías, tanto solares sobre todo, y eólicas, cómo es posible que pueda lograr pues una operación adecuada de su sistema? Bueno, una primera respuesta, están interconectados con Dinamarca y otros países, Francia y demás, de tal suerte que en la Unión Europea, pues bueno, se compensa esa parte de la intermitencia. Aquí quiero mostrarles un ejemplo de lo que significa esa intermitencia en el sistema eléctrico nacional. Vemos ahí primero en el lado izquierdo una representación de lo que es el balance de carga-generación, reflejado en lo que es pues, la frecuencia, ¿no? Si el balance de carga-generación es equilibrado, pues vamos a ver que la flechita del centro va a estar marcando 60 Hz, que es la frecuencia de referencia que manejamos en nuestro sistema. Caso contrario, si la producción de energía es mayor o si la carga es mayor, ¿verdad? Es como se va a estar moviendo la frecuencia. Cuando nosotros tenemos, y como en este caso se presenta, una generación, en este caso solar o fotovoltaica, de una capacidad máxima de 871 en la laguna, y en donde podemos ver gradientes cuando pasa una nube, cuando hay un problema, en donde esa intermitencia se da y se presenta. Ese gradiente que se presenta ahí de 443 megawatts, hablamos de prácticamente la mitad de la generación de esa planta solar. Entonces, este es un ejemplo de un sitio en el país. Si eso lo trasladamos a otros sitios que puede coincidir, que también estando de repente, pues un día medio nublado, está generando casi al máximo y de repente se nubla, pasa la gran nube que incide en el parque solar, pues vamos a ver estos bajones. El sistema de potencia, el sistema eléctrico debe estar preparado pues, para soportar esas intermitencias, ¿no? No, tarde o duele es porque algo está infectadito alguna venita que anda por ahí que no se ve ni se palpa, pero usted como paciente sí lo siente. Perdón, continúo, ¿verdad? Si nos hacen favor de cerrar sus micrófonos, por favor. Bueno, ese es un ejemplo de lo que sucede en el sistema eléctrico y que, como les comentaba, todo tiene solución mientras tengamos reserva de las plantas convencionales que le llamamos, sobre todo las térmicas, ciclos combinados principalmente, ¿no? Aquí hay otra gráfica en donde les muestro una curva Pareto, algunos de ustedes seguramente la conocen, en donde se está representando, bueno, no representamos completamente desde 0 y hasta, en este caso, la demanda máxima de ese día, 17 de mayo, pero sí a partir del valor de 24.000 megawatts, ¿no? Lo que queremos representar ahí es cómo incide la generación fotovoltaica y la generación eólica, y sobre todo cuando hay ambas y que en cantidades cercanas a lo que se tiene, digamos, instalado en el sistema, ¿no? Aquí, por ejemplo, algo a cuidar por parte de SENACE es esa rampa que estamos viendo aquí con línea continua roja, una rampa de 52 megawatts por minuto. Esa rampa está compuesta por la energía solar, sobre todo, que a partir de cierta hora decrece, sumándole la demanda que va aumentando en el pico. Entonces, el operador de sistema debe estar preparado y cada uno de los operadores de las gerencias, en coordinación con el nacional, para tener la reserva adecuada y sobre todo las máquinas disponibles para solventar ese bajón de la energía solar y el incremento de la demanda que siempre hemos tenido, ¿no? Entonces, aquí hay un dato que les quería mencionar. Dice, a las 16:42 horas se presentó la máxima aportación de fotovoltaicos y eólicos coincidentes, 5.000 megawatts prácticamente, ¿no?
que representa el 15.44% de la demanda de esa hora, ¿no? Quiere decir que debíamos de tener precisamente 5,000 megawatts o más disponibles con otro tipo de generación para solventar esa salida en su momento de la generación fotovoltaica sobre todo. Y si le agregamos que de repente también la eólica se le suma, bueno, sería el total. Si no, pues sería nada más la solar, que esa de por sí se va a dar, ¿no? Entonces, esta es una problemática de todos los sistemas eléctricos en el mundo que se solventa, ¿no? Pero les digo, todo bajo una estricta planeación de la penetración de este tipo de energías. Aquí hay otro dato que también les quería mencionar. Todos los generadores de este tipo deben de cumplir con un código de red que tenemos a nivel nacional. Algunos de ustedes seguramente lo conocen. Y hablando sobre todo de los huecos de tensión que se dan ante una falla transitoria, por ejemplo, en alguna parte de la red, y en donde el generador debe de permanecer conectado y no debe de desconectarse por estos problemas que súbitamente se pueden presentar y que nos provocarían echar mano rápidamente. Primero, de lo que tenemos como primera respuesta ante este tipo de situaciones, como es la regulación primaria secundaria, y después de echar mano de generación, si fuera el caso, ya como una regulación terciaria para solventar la salida de que se trate. Fíjense, aquí el 29 de abril, 16 horas, hay una falla en una línea de 400 kV. En ese momento se reducen súbitamente 411 megawatts. Se recuperan posteriormente a los 2 minutos, como se ve en la gráfica del lado derecho, 1.7, 2 minutos, ¿no? Cuando lo que el código de red marca es que ante un hueco de tensión por una situación de estas, es 1.5 segundos lo que está marcado que debería de soportarse sin ningún problema y continuar conectado el parque. Como ven, las gráficas son parecidas, pero pues el tiempo es muy diferente, es muy distinto, ¿no? En la duración, en cuanto a duración. Entonces, este tipo de situaciones nosotros las debemos de revisar muy bien cuando entra en pruebas un eólico o un solar. Debemos de hacer todo este tipo de pruebas desde el centro de control. Hacemos pruebas también y simulamos con los modelos que nos mandan. Y una vez que ya están en servicio, pues bueno, tratamos de hacer este tipo de pruebas para asegurar que cuando ya estén en operación comercial, pues no haya ningún problema. Aquí les presento una tabla y un gráfico del país, la parte geográfica de cómo están representadas las diferentes gerencias, la demanda máxima del 15 de mayo y la capacidad instalada que tenemos por gerencia regional, y ahí en la tablita van a ver el total. Si ven el total de la capacidad instalada desde 82,000 prácticamente, ¿no? 81,000 megawatts. Si sumamos el solar y el eólico, anda alrededor de 10,000. Ahí el porcentaje entonces más o menos sería como del 12%, ¿no? Ahí se ven en el mapa las diferentes gerencias, desde Baja California hasta el peninsular. Y cómo, bueno, cabe aquí mencionar que el sistema de Baja California es un sistema aislado del sistema interconectado nacional que lo componen las demás, el resto de las gerencias, ¿no? Aquí se ve cómo con las líneas rojas estamos señalizando las transferencias de potencia en megawatts entre las diferentes regiones. Vemos cómo en la noroeste se tiene una transferencia de potencia hacia el norte. Si hablamos de consumo y si hablamos de capacidad instalada, el color azul es la capacidad instalada
y el color rojo es el consumo, ¿no? Y cómo se dan las transferencias entre las diferentes gerencias. Por ejemplo, ven aquí de la parte norte hacia el occidente y luego hacia el centro, ¿no? Sabemos de los grandes centros de consumo que es lo que va a estar mandando para que estos flujos se comporten de esa manera. De la parte noreste del país también hacia el occidente y luego hacia el centro. De la parte noreste también hacia la oriental. En este caso tenemos un enlace ahí que le llamamos el enlace norte-sur, que viene desde Tampico, pasando ahí por Tamos, llegando a Poza Rica, y que forma parte de Poza Rica de nuestra gerencia, ¿no? Nuestra gerencia oriental, aquí podemos ver los números, tenemos 17.879 megawatts instalados, y la demanda que traemos es 7.779. Esta capacidad que tenemos instalada, pues obviamente satisface fácilmente la demanda de la propia gerencia. No quiere decir que estos 17.879 megawatts se esté generando, porque como saben hay mantenimientos, hay salidas por fallas, hay diferentes situaciones por las cuales el propio despacho económico, ¿no? De acuerdo al mercado, por la que generadores están, digamos, fuera, ¿no? Entonces, pero aún así, somos un área, digamos, exportadora. Si ven hacia Guatemala, hay una línea roja también, hacia el peninsular, que somos también exportadores hacia el peninsular, y no se ve aquí, debe haber una línea roja que nos pasó hacia el centro también. Entonces, esos son datos del nacional. Y aquí tenemos también congestiones que se han presentado ahí del 1 al 16 de mayo de 2020 en los diferentes enlaces en el país. Las líneas color azul son los enlaces en 400, que es principalmente pues, la red troncal del país. Y como en rojo, los megawatts máximos ahí transmitidos, en gris, no sé cómo lo ven, pero verdecito, gris, el límite que se tiene en ese corredor, y las horas en amarillo, las horas que han estado por arriba de esos límites, que se ha llegado ahí a sobrepasar algún límite. Entonces, la parte de la congestión también es muy relevante dentro del sistema eléctrico. Debemos estar cuidando todos estos flujos y a cada gerencia pues, nos corresponde aportar en el área geográfica determinada, ¿no? Tengo puntualizados algunos comentarios en relación al acuerdo que la CNR emitió. Voy a irlos puntualizando. ¿Cuánto tiempo tengo, Alma? Tenemos contemplado un tiempo de unos 40 minutos para posteriormente tener una sesión de preguntas. ¿Cuánto llevo? Vamos sobre los 30 minutos, pero no se preocupe, si es necesario nos podemos extender un poco. Gracias. Déjeme aquí localizar nada más el documento. Si alguien tiene preguntas para el ingeniero, puede ponerlas en el chat y al final de la presentación, Laura se las irá pasando para que nos las vaya contestando. En caso de que no dé tiempo que conteste todas o que alguna pregunta fuera una respuesta muy extendida, él nos hará favor de contestarla y se les enviará a su correo.
Ok, miren, dentro del acuerdo o de la política que se emitió de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico, seguramente todos por ahí tendrán ese documento o ya lo han leído. Voy puntualizando algunos párrafos que me parecieron interesantes y que obviamente están directamente relacionados con la función que el SENACE lleva a cabo y que ya se las mencioné en el inicio de la charla. Una parte importante que esta política de confiabilidad contiene es la planeación. Aquí dentro de la planeación, realmente lo que hemos venido haciendo desde el inicio de la reforma energética y desde el inicio también ya de la entrada del mercado eléctrico mayorista en México, es la parte de emitir, aunque la Secretaría de Energía es quien al final lo hace y lo aprueba, el PRODECEN, nosotros trabajamos en un programa anual de modernización, en donde también participa la CFE, transmisión, distribución y obviamente también generación, por la cuestión del PIRCE, que es el programa de interconexión y retiro de centrales eléctricas, ¿no? Que también forma parte de ese programa. Dentro de la planeación, la CFE transmisión, la CFE distribución, como siempre ha pasado, nos proporciona o nos da propuestas de obras en la red que maneja. Esas propuestas nosotros las revisamos junto con ellos y al final de hacer algunos análisis, hasta económicos también, porque al SENACE pues ya esa parte le corresponde evaluar allá en el corporativo. Hacemos ese tipo de análisis y se hace una propuesta para los siguientes 15 años, ¿no? Entonces, en esa parte de la planeación se sigue manejando desde la manera en que lo venimos haciendo. Obviamente, pues bueno, las políticas van cambiando. Ahorita, bueno, hay un interés bastante probable de la parte de la CFE por retomar proyectos de generación que van a venir a ayudar también a esa matriz energética que como país debemos de tener. Entonces, esa parte de la planeación prácticamente se sigue dando. Una vez que nosotros por ahí de febrero entregamos, siempre empezamos a trabajar por ahí de agosto, septiembre, y en febrero estamos entregando la propuesta a la CENER de lo que es PAM. La CENER ya por ahí del mes de junio, principios, si no es que antes, emite el PRODECEN. Algo que es o puede ser algo que se adiciona es en la parte de, hablando ahora de interconexiones y conexiones, que es una función que también llevamos a cabo, aparte de la planeación, recibimos solicitudes a través de un sistema que está en el SENACE, en donde hay generadores, hay cargas que quieren interconectarse o conectarse al sistema eléctrico, ¿no? Algo que se está adicionando es un dictamen de viabilidad para esa interconexión y forma parte del proceso que les decía yo hace un rato que debemos siempre de cuidar y siempre lo hemos hecho. Cada vez que hay una solicitud, pues a nosotros como SENACE nos toca hacer los estudios eléctricos para poder determinar los requerimientos para esa carga, ese generador que se quiera interconectar. Entonces, esa parte de planeación, esa parte de interconexiones y conexiones están descritas y las seguimos haciendo.
se habla de las interconexiones también de generadores de energías limpias, obviamente. Otra parte es la suficiencia, este concepto que está relativamente relacionado con la parte de las reservas que siempre debemos de tener, reserva operativa, para poder solventar situaciones como las que les comentaba, de intermitencias, de algún evento en el sistema eléctrico, que siempre los hay, y en donde se debe tener una reserva. Primero, en el tiempo real, siempre andamos manejando una reserva arriba del 6%, y en la parte de planeación es un porcentaje mayor, arriba del 15%. Esta reserva operativa es bastante importante, el que siempre se tengan estos valores, porque nos permite afrontar las diferentes eventualidades que en el sistema se dan. Entonces, dentro del acuerdo, pues se habla, el SENACE elaborará, actualizará a través de estudio de confiabilidad el programa anual para la operación de centrales eléctricas. También se debe asegurar la reserva operativa y distribuida a lo largo de todo el sistema eléctrico, ¿no? Principalmente habla de los estudios de confiabilidad por parte del SENACE en esta parte de suficiencia. Algo bien importante aquí es que a nosotros como SENACE, para nosotros es un insumo bastante importante el hecho de que todas las centrales generadoras nos puedan enviar todas sus señales completas, señales desde cuchillas, interruptores, hasta las mediciones, ¿no? Y lo que se requiera para, por ejemplo, tener una central en el control automático de generación y que nos sirva la parte de la regulación secundaria. Otro punto importante que marca el acuerdo, después de haber mencionado lo de la planeación y la parte de la suficiencia, es el punto número 7, seguridad del despacho, relacionado también con toda la matriz energética que debemos tener siempre en todo momento para abastecer solamente el consumo de todos los usuarios. Aquí, en esta parte de la seguridad del despacho, pues también nosotros debemos hacer una serie de estudios, desde un estudio estacionario, un estudio de estado estable, estudio de estabilidad angular, estabilidad de voltaje, estabilidad de frecuencia, estabilidad de pequeña señal. Y pues bueno, debemos de determinar límites operativos en la red para evitar tener alguna problemática. Todo esto que les mencioné de la estabilidad, pues fue un papel muy importante dentro de nuestro sistema, ¿no? Las herramientas que usamos en el SENACE, pues cada día tratamos de mejorarlas, pues para que le dé al operador la mejor alarma o señal para cuando un problema de estos puede presentarse en el sistema. Y no actuar, digamos, de una manera ya correctiva, más bien debe ser proactiva, ¿no? La parte de los servicios conexos también es otro punto importante que se menciona en el acuerdo. Si bien ahorita hay algunos por ahí relacionados con las rampas para decrementar generación, en el acuerdo está escrito que el SENACE deberá proponer los requerimientos de estos servicios conexos, y bueno, y la CRE determinará en qué condiciones estos servicios se autorizan y cómo quedan definidos. Hablamos, entre otros, la capacidad de respaldo por la variabilidad, operación de unidades de cargas mínimas en el valor mínimo. Sabemos que hay centrales que, bueno, abajo de cierto valor difícilmente pueden operar. Entonces, todo este tipo de situaciones, pues se debería de considerar como un servicio conexo, las capacidades y tipos de reservas para compensar esas rampas que comentamos, el control del voltaje, arranques y paros diarios, arranques de emergencia, por ejemplo, los arranques en negro, que son con los propios recursos
la operación en isla también. Entonces, cada 3 años, el alcance de estos servicios conexos se debe ir actualizando de acuerdo a esta nueva política, y una vez que se empiece todo esto a aplicar. En cuanto a las redes, hablando de las redes de transmisión, redes de distribución, pues bueno, la red nacional de transmisión, que quien fortalece el transportista y es parte de la CFE, igual como en la red general de distribución, pues bueno, que es el distribuidor, pues cada uno de ellos debe de mantener la red en condiciones tales que se garantice el servicio, ¿no? En coordinación con el SENACE, pues se debe siempre estar viendo las necesidades de nueva infraestructura en esa red, y sobre todo también cuando hay alguien se vaya a interconectar, algún generador o alguna carga, ¿no? Si es necesario algún refuerzo, por ejemplo, ¿no? El SENACE define las características específicas de la infraestructura requerida para la red nacional de transmisión y redes generales de distribución del mercado de acuerdo a normas existentes, ¿no? Obviamente nosotros, pues, como no somos los especialistas, digamos, en la parte ya de campo, bueno, siempre nos apoyamos con personal de la CFE, tanto del transportista como del distribuidor, en donde hay campo para nosotros también de proponer, pues claro que lo hacemos. Pero es una labor en conjunto el definir la infraestructura luego que se va a ir adicionando al sistema. Otra parte importante dentro del acuerdo es la incorporación de energías limpias intermitentes. Como ya lo mencionamos, todo se puede y seguramente así seguirá siendo bajo una planeación, y en donde se deben estar haciendo estudios, actualizando cómo va la red, porque siempre debemos de cuidar eso que les mencionaba, el siempre tener la reserva adecuada para solventar la salida de la generación solar, eólica, y obviamente combinada con el aumento de la demanda. Se habla también de la generación distribuida, en donde pues también existe un manual específico para este tipo de generación. La generación distribuida, y hablando de los generadores exentos que son con capacidad menores a 0.5 MW, hasta ahora en algunas zonas ya se tiene solicitudes para que participen, para que ellos quieren participar en el mercado. Eso sí se está dando. En algunas divisiones de distribución ya nos han reportado que hay proyectos de esta naturaleza. ¿Cuál es la importancia de que el SENACE conozca la cantidad de generación distribuida que existe en el país? Pues bueno, está relacionado fuertemente con lo que hace rato les comentaba, ¿no? Si hablamos, no sé, de 1000 proyectos o 2000 proyectos a nivel nacional de 0.5, pues ya son 1000 megas, ¿no? Entonces ya es algo que se va sumando a los esos grandes generadores fotovoltaicos, eólicos que ya existen, ¿no? Entonces, distribución mes a mes debe estar informando al SENACE, actualizando el dato de la generación distribuida, ¿no? Y ahorita mencioné los generadores exentos. Generación distribuida, pues la hay también a nivel de comercios y a nivel ya domiciliario, ¿no? De usuarios domésticos también. Todo eso pues está bajo un contrato que en distribución se tiene, entonces son datos que ellos nos deben de proporcionar. Estos son los puntos así relevantes que yo vi dentro de esta política de confiabilidad. Como SENACE, siempre hemos trabajado y somos muy
de la parte técnica, ¿no? A raíz de que el organismo ya es descentralizado, pues bueno, nos ha tocado ya interactuar en otros ámbitos, pero la parte que nosotros siempre hemos manejado es la parte técnica y siempre cuidando el sistema eléctrico con las problemáticas que de por sí naturalmente se dan. Y recalco naturalmente también es lo de las energías intermitentes, ¿no? Por su naturaleza así lo son. Y bueno, vuelvo a insistir, todo se puede manejar, solucionar, nada más que sí, tenemos que irlo haciendo de una manera planeada. Déjenme ver si hay algún otro punto dentro del acuerdo que ya no se los pude aquí mostrar, pero que es el documento de Word prácticamente, que todos ya conocen y que está publicado en el diario oficial. No, por lo último que viene es la vigilancia, ¿no? Que le corresponde a la CENER, el vigilar el cumplimiento de todas estas, de todos estos temas que les acabo de mencionar. Todo esto que les menciono basado en la normatividad existente, como hasta ahora ha sido, tratamos de siempre seguir esa normatividad para poder guiar, primero hablando de interconexiones y conexiones, pues, a todos los solicitantes y después que se vuelven participantes. Luego, basados en esa normatividad de códigos de red, por ejemplo, pues para mantener el sistema eléctrico dentro de estándares que nos permitan tener esa confiabilidad del mismo y sin tener grandes complicaciones. No estamos exentos de que se puedan presentar. Lo importante es que siempre estemos estudiando la manera de solventarlas. Entonces, esta es mi intervención. Alma, adelante, por favor. Sí, bueno, vamos a comenzar a leer unas preguntas que nos dejaron aquí ya unos ingenieros. Entonces, empezando por la pregunta del ingeniero Víctor Montalvo, dice, ¿cómo afectó la cancelación de la cuarta subasta de energía, donde además de energía estaba ofertando potencia y ya estaba escrito en el PRODECEN? Sí, bueno, habrá preguntas en las cuales ya hay ingredientes un poquito ya no tan técnicos, ¿no? Pero hablando de la parte técnica, pues las subastas era una forma de ir también planeando el crecimiento y sobre todo solventar ese crecimiento de la demanda en el país, en las diferentes regiones, ¿no? De tal suerte que el que ganaba una subasta, pues de alguna manera ya tenía un contrato en donde pues cuando pusiera su central ya tenía la demanda que iba a suministrar, ¿no? A diferencia de quienes entran no por subasta y que están, digamos, a expensas de hacer un contrato bilateral o de estar ofreciendo al mercado su energía, ¿no? Ofertándola y compitiendo. Pero bueno, digamos una respuesta directa como una afectación fuerte. No sé si realmente la haya. Se siguió, digamos, con un sinnúmero de solicitudes de interconexión, ¿no? De tal suerte que la subasta era, digamos, una parte de esa necesidad de en el futuro la demanda, pues, suministrarla. Entonces, siguieron muchas solicitudes en todas las gerencias. En mi ámbito les puedo decir, en la Oriental, tenemos una gran cantidad de solicitudes que se dieron y de energía intermitente. Tenemos en la parte de acá de Tlaxcala bastante solicitud, porque pues es una zona también de radiación
solar buena, ¿no? De generación eólica ya hay menos, ya hay poco, pero lo que sí se vino muy fuerte fue las solicitudes de solar. Eso es lo que les puedo comentar. Ok, de acuerdo. Ahora de la Agencia Estatal de Energía, nos están preguntando, dice, ¿los permisos de interconexión están abiertos actualmente para la generación solar? Sí, claro. Sí, les decía hace un rato, sigue siendo esto prácticamente como lo veníamos trabajando. A lo mejor el ingrediente que se va a adicionar es un estudio más que le están llamando de viabilidad, pero la solicitud que haga un renovable, ya sea eólico, solar, se le sigue dando trámite. Obviamente, lo primero que debe de hacer, y no es con el SENACE, es con la CRE, la solicitud de un permiso de generación, ¿verdad? Generalmente cuando vienen con nosotros a hacer su solicitud de interconexión y que se inicia con un estudio indicativo, generalmente ellos ya hicieron su trámite ante la CRE de ese permiso de generación. Ok, de acuerdo. Ahora el ingeniero Juan A lo mejor Ángel valdría hacer Montal. la acotación. A ver, permítame un Perdón, momento. Alma, a lo mejor nomás valdría hacer la acotación ahorita de los plazos que están ahorita suspendidos y que el sistema recibe solicitudes, pero ahorita no se están avanzando por todo esto de la pandemia, ¿no? Pero eso es algo en general. Sí, de hecho, una de las preguntas también es aquí que el acuerdo no marca temporalidad, que si tienen idea de cuál es el periodo que va a abarcar o cuándo cierra ese acuerdo. Sí, hablando del acuerdo del SENACE, ya por ahí se ha mencionado en alguna respuesta que al SENACE le han pedido, es que ese acuerdo que emitió el SENACE el 29 de abril fue por esta cuestión de la pandemia, ¿no? Porque pues precisamente se antepuso como uno de los factores, ¿no? O uno de los motivos por el cual se emitió. Entonces, la temporalidad era relacionada con esta etapa que estamos viviendo. ¿Sí me escuchan ahí? Ahí ya te Okay. escuchamos. Pero no tienen hasta ahorita una fecha o cuando se defina el término de la pandemia, automáticamente ahí termina. Yo creo que esa parte nuestras autoridades lo van a emitir precisamente cuando esto vaya ya disminuyendo seguramente, ¿no? Es lo que yo les puedo decir en mi nivel de gerencia, ¿no? Ok, gracias, Inge. Ok, la siguiente pregunta dice, estamos de acuerdo en las circunstancias extraordinarias que ha traído la pandemia. Sin embargo, llama la atención que no se defina, ok, la periodicidad, de acuerdo. Ahora dice el ingeniero Juan Ángel Montalvo Nava, dice su opinión ante la posible desaparición de la CRE que sale en los periódicos. Bueno, siempre he dicho cuando me hacen algunas preguntas, porque luego, en mi caso, como se nace y luego nos preguntan, oye, ¿cómo ve? ¿El SENACE vuelve acá, vuelve allá, sigue como está? No podemos con seguridad decir algo. Podríamos decir algo cuando se emita una normatividad diferente a la existente, un acuerdo, una nueva política, un cambio, un decreto. Mientras tanto, no podríamos opinar, ¿no?
si se está viendo en los diferentes medios o redes sociales algo relacionado con la CRE, no sabemos de qué pueda pasar. De acuerdo, ahora el ingeniero Raúl Gordillo dice, comento que no se han cumplido los tiempos de respuesta en casos de centrales fotovoltaicas. ¿Se ha cumplido o por qué no se ha hecho verificación del código de red? Dice, ¿ya no se exporta o importa energía al mercado eléctrico de Estados Unidos? Sí, a ver, la primera pregunta, por favor. Es que creo que eran 3, ¿verdad? Eran 2 preguntas, permítame un segundo porque ya lo perdí. De los tiempos de atención, creo, ¿no? Así es. Sí, los tiempos de atención están establecidos en el manual de interconexión y conexiones. Esos tiempos dependen del tamaño de la central. No importa si es fotovoltaica, si es eólica, si es una convencional, depende luego del tamaño de la misma, ¿no? Y los tiempos están establecidos en el manual. Generalmente cumplimos con esos tiempos. Llevamos hasta un indicador por gerencia y nacional, en donde estamos también, pues estamos siendo evaluados en esta parte también. Y la otra pregunta... Ajá, era si se ha cumplido o por qué no se ha hecho la verificación del código de red. No, sí, la verificación del código de red sí se ha hecho. No sé si lo está enfocando específicamente a una parte o en general. Así hablando en general, el código de red se cumple y cada sujeto obligado, vamos a decirlo así, para la parte aquí de la parte eléctrica en nuestro país, desde quien emite la regulación, a quien nos corresponde aplicarla, a quienes les corresponde vigilarla, a quienes les corresponde implementarla, pues todos tenemos una responsabilidad. Hay etapas que se van dando en aplicación de esto. En lo que nos corresponde a SENACE, de aplicar el código de red cada vez que entra una carga nueva o un generador, lo estamos haciendo. Veníamos obviamente arrastrando todo el sistema eléctrico anterior a la reforma, ¿no? En donde ya teníamos generadores, ya teníamos carga, ya teníamos red, y en donde se tiene que cumplir en un tiempo determinado, en algunos casos ya se ha ido venciendo, el que el código de red esté siendo aplicado. Le corresponde a la CRE vigilar esa parte, puede ser a través del SENACE, a través del transportista, a través del distribuidor, que se esté cumpliendo, ¿no? No sé, por decir, no sé, una empresa acerera y que esté cumpliendo con su factor de potencia, o cualquier otra empresa también, ¿no? Que está puesto especificado. Bueno, le digo, cada uno tiene una función y una responsabilidad. Entonces, si el código de red no se cumple, es porque alguna de las partes que mencioné no está haciendo su trabajo, o hay a lo mejor un acuerdo donde se dio un tiempo para que se cumpla, ¿no? Pero el código de red se debe de cumplir. En lo que a mí me corresponde como a SENACE les digo, y a mi gerencia les puedo decir que estamos aplicando. De acuerdo, ahora vamos a darle la palabra al ingeniero Rómulo. Sí, nada más una anotación que considero importante. Hace rato nos presentó ahí la gráfica donde se incrementa la generación de las intermitentes y cuando sale mencionó que tendrían que estar disponibles las plantas de la CFE para amortiguar esa disminución.
yo creo que es importante mencionar que es en mantener disponible las centrales de generación de CFE sin que estén generando es un costo bastante para la CFE. O sea, es importante mencionarlo porque esa afectación es directo para la CFE cuando las intermitentes empiezan a generar y la planta de CFE tiene que bajar su generación, pero esa planta pues tiene que quedar disponible, ¿no? Entonces, la afectación es para la CFE. Ok, hago una precisión, ingeniero. Creo que yo no mencioné CFE. Sí, no, o sea, es nada más una aportación, vaya, para que tengamos todos el conocimiento de que esa variación le afecta, pues, a la CFE. Entonces, es importante que a la hora de que alguien quisiera poner una instalación de generación de este tipo de intermitencia, pues como has mencionado, ¿no? Debe de considerarse la implementación de otro sistema para amortiguar esa variación y no afecte a la CFE. Sí, claro, gracias por su comentario. Nomás que le decía que quería hacer yo la precisión. Según yo no mencioné CFE, yo lo que mencioné era que debíamos de tener disponibles el parque de generación convencional. Y ese puede ser de la CFE, claro, puede ser de un particular, que puede normalmente ser es de la CFE. de esos productores independientes que existen. Claro, pero yo no mencioné que el 100% fuera. Sí. Mencioné que debemos tener ese parque también disponible, ¿verdad? Y claro, lo que usted menciona, totalmente de acuerdo. Por eso, en los servicios conexos se está evaluando precisamente que a esos generadores, independientemente de quién sea el dueño, tengan también cierta retribución. Yes. Siguiente pregunta. Muy bien, ahora el ingeniero Carlos Carrillo nos pregunta, ¿está el SENACE preparado para sus nuevas responsabilidades que les da el acuerdo, siendo que era un ente eminentemente técnico? No alcancé a entender la pregunta al inicio. Si no estamos preparados, no alcancé a entender. De acuerdo, dice, ¿está el SENACE preparado para sus nuevas responsabilidades que les da el acuerdo, siendo que era un ente eminentemente técnico? Sí, yo les comentaba que históricamente el SENACE pues se ha dedicado a la operación del sistema eléctrico de potencia, ¿no? Que es el control operativo, que implica el control de variables, atención de disturbios, otorgamiento de permisos, licencias y demás. Obviamente se nos adicionó la parte del mercado eléctrico, la operación del mismo, la parte de planeación, interconexión, conexiones, ¿no? Creo que siempre debemos estar preparados para lo nuevo, ¿no? Y ahorita lo nuevo, precisamente, y que hemos estado preparándonos desde hace unos años y está relacionado con la penetración de energías intermitentes. Obviamente, el mercado eléctrico, lo que les puedo decir es que lo empezamos a caminar como SENACE, ¿no? Porque no existía en nuestro país. Para nosotros como SENACE fue un reto bastante importante. Yo le comento a todos mis colegas que se están convirtiendo en unos monstruos, ¿no? De conocimiento, porque esta experiencia tan fuerte, tan valiosa, que hemos estado obteniendo en conjunto, al echar a andar el mercado, con todo lo que implica y con todo lo que puede todavía faltar, ha sido un gran aprendizaje. Entonces nosotros tratamos de prepararnos día a día para el día que llegue lo que se está planeando, pues obviamente solventarlo. Y hablando de la otra parte ya, en la cual hemos estado incursionando, pues claro que también nos vamos preparando. Esa parte
que a lo mejor la formación de ciertas escuelas, hasta en ciencias políticas, ¿no? O escuelas en donde tienen un sistema educativo muy diferente a la que creo la mayoría de los que estamos en CFE o estuvimos o los que estamos en SENACE venimos, que son escuelas en donde la parte de la tecnología nos lo mete en la parte matemática y demás, no así el cómo abordar ciertos temas, ya a lo mejor más de relaciones, más de eso, ¿no? Más bien. Entonces, creo yo que como SENACE hemos estado preparándonos siempre y nos seguimos preparando. Esto no termina. Cada vez que hay un cambio en la política energética, y créanme que igual desde cambios sexenales, a mí los 26 años que llevo, pues ya me han tocado 4, y cada vez que viene un cambio de estos, son situaciones a las que nos enfrentamos diferentes. Y en esta ocasión también no fue de otra forma, ¿no? Y estamos adaptándonos. De acuerdo. Ahora, el ingeniero Ángel nos pregunta, ¿cómo controla el SENACE el exceso y carencia de potencia reactiva? Sí, es una pregunta bastante interesante y pues es nuestro pan de cada día. Luego, cuando tenemos las demandas mínimas o sobre todo cuando tenemos las demandas mínimas. ¿Por qué? Cuando tenemos las demandas mínimas, tenemos un exceso de potencia reactiva en el sistema. De tal suerte que echamos mano de todos los recursos que tenemos. Tenemos condensadores síncronos, que son generadores no acoplados a turbinas y que, bueno, nos pueden dar o nos pueden absorber potencia reactiva. Tenemos reactores que nos sirven para absorber potencia reactiva. Tenemos CEPs, que son compresores estáticos de bus, capacitores, las propias líneas de transmisión, ¿no? Les puedo decir que ahorita con esta situación que estamos pasando de la pandemia, como vieron en las gráficas, la demanda cayó bastante. Y ahí les presenté nada más las máximas. Si nos vamos a las mínimas, pues todavía la caída fue tal que hagan de cuenta que estábamos como que en Semana Santa o inicio de año, ¿no? Fin de año. En esas fechas, generalmente, independientemente de esta etapa en la que estamos, echamos mano de todos los recursos de compensación de potencia reactiva que tenemos en el sistema interconectado, de tal suerte que abrimos también una cantidad de líneas que depende obviamente de esa necesidad. Les puedo decir que ahorita cada fin de semana también estamos abriendo líneas de transmisión, porque una línea de transmisión, sobre todo las de 400,000 volts, que son las que luego abrimos, pues nos generan también una potencia reactiva importante. Entonces, pero todos esos elementos que les comento son los que usamos para tener un perfil de voltaje adecuado en el sistema. En los límites que marca el código de red, ¿no? Manejamos ciertos límites y tratamos de no llegar a ellos. Y de acuerdo, ahora tenemos una pregunta del ingeniero Juan Ángel Montalvo. Dice, referente a las plantas hidroeléctricas, si pudiera explicar, por favor, la entrada de estas ante situaciones de emergencia y contra las eólicas y solares. Sí, de hecho existe una coordinación. Antes era hidrotérmica, ahora tenemos que combinar hidroeólica y ahí viene también solar, ¿no? Todo esto va cambiando, ¿no? Lo que los antiguos, a lo mejor ingenieros que están jubilados de la CFE y que fueron nuestros maestros, se les complicaba bastante y lo solucionaban muy bien la coordinación hidrotérmica. Pues ahora se están sumando la generación eólica y la generación fotovoltaica o solar, ¿no? Entonces,
siempre es bien importante esa coordinación. Como vieron en la gráfica que les puse, si quieren se los vuelvo a compartir, la gráfica de Pato. Y aquí está. Ahí la ven, ¿verdad? Ahí está lo que les comentaba, ¿no? Si ven la parte azul, dice generación térmica hidro. La parte verde dice eólica y la amarilla dice fotovoltaica. Entonces, antes no existía lo de arriba, lo amarillo y lo verde. Ahora ya lo tenemos, de tal suerte que esa rampa que hace rato les mencionaba, que cuidamos, pues bueno, tenemos que tener una coordinación bastante adecuada para que la frecuencia en el sistema también no sobrepase los límites que tenemos establecidos, 50.2, 59.8, perdón, punto 2 arriba, punto 2 abajo, ¿no? Siempre la traemos en valores un poco más abajo, dejándole ahí un colchoncito. Pero bueno, esa es la complicación, ¿no? Y la pregunta es muy interesante porque sí debemos tener una coordinación muy buena en relación a esto. Algo aquí adicional es el tema del cuidado de los vasos, del Grijalva. En mi caso me corresponde, aparte que tenemos la central nucleoeléctrica Laguna Verde, que esa pues aparece en toda esta parte que está en azul como base, tenemos todo el complejo Grijalva, ¿no? Casi 5,000 megas ahí de generación hidroeléctrica, desde Angostura hasta Peñitas, ¿no? Pasando por Chicoacén y Malpaso. Entonces, viene una tormenta como la que acaba de pasar y tenemos que estar muy bien en coordinación con la Conagua para el vaciado de los vasos, porque precisamente esta tormenta ahorita nos agarró en el vaciado de los vasos. O sea, estamos en una temporada donde estamos vaciando los vasos porque ya se viene posteriormente la temporada fuerte de lluvias. Ahorita entra esta tormenta y bueno, nos hace que turbinemos más en ciertas centrales, no en todas, para poder controlar el nivel en esos vasos. Y bueno, la generación hidro es bien importante en nuestro sistema eléctrico y más importante en mi gerencia porque es la base para el control de frecuencia a nivel nacional. Entonces estamos ubicados en una gerencia que es estratégica para el nacional por la cantidad de generación que tenemos instalada, que hace rato les comenté, alrededor de 18,000 megawatts, de los cuales 5,000 son hidroeléctricos o de generación hidroeléctrica y que, bueno, nos corresponde o tenemos una responsabilidad bastante importante en coordinación con el nacional para poder, una vez que hay la necesidad de que entre generación y en un tiempo muy corto, estas plantas hidroeléctricas nos dan esa flexibilidad. Y es otro tema, la flexibilidad. Pero bueno, no podemos ampliarnos mucho, ¿no? La flexibilidad que debe de tener la generación que tenemos como base para poder solventar estas intermitencias. Ok, de acuerdo. El ingeniero Jorge nos pregunta, ¿cuándo cree que se publiquen las DACs para el acuerdo de CNR? Sí, esa parte no la sabría, es algo incierto. Se tendrá que trabajar en ese sentido a quien corresponda, a la autoridad que corresponda, pero sí, no, como que no hay algo así con certeza poder decirlo, pues no lo tenemos. De acuerdo, ahora también aquí comentan, en División Oriente se tiene una obra de generación distribuida de la zona Córdoba, 484 kilowatts. Rancho Juanita, donde suministro básico no contratado, siendo que distribución ya liberó. El motivo es que lo consultaría con SENACE para su autorización. ¿Eso es correcto o necesario? Sí, tienen que acercarse con nosotros. Ok, de acuerdo. Si alguno de ustedes... Perdón, Alma, precisamente acá con nosotros en la Oriental, acá en Puebla. La División Oriente es parte de nuestro ámbito.
Ok, de acuerdo. Si alguno de los ingenieros quisiera hacer su pregunta, solamente tienen que oprimir, levantar la mano para otorgarles la palabra. También aquí me comentan, preguntan si el acuerdo que emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y seguridad de SENACE involucran a la generación distribuida. Sí, esa parte a lo mejor no se especifica, pero está incluida, ¿no? Vaya, pero vuelvo a lo mismo, no significa más que debemos hacer las cosas de acuerdo a lo que la normatividad marca, ¿no? Acérquense con nosotros, no hay ningún problema. El ingeniero Montalvo está solicitando la palabra. A ver. El ingeniero. Víctor Hugo. Ok. ¿Listo? No se escucha el Inge Montalvo, tiene silenciado su micrófono. Ajá, si pudiera reiniciar su audio. Ya, ahí está. Sí, en relación al punto de la generación distribuida del caso de Zona Córdoba, ahí cuando se hizo la solicitud de la factibilidad y ya planeación respondió en sentido de que hizo la consulta del SENACE de esa obra específica y no fue necesario ahí estudios adicionales por parte de SENACE. En este caso ya se concluyó toda la obra, lo único que se quiere es contratar y bueno, ya tiene 15 días ahí que está parado porque el suministro básico dice que pues SENACE ahora sí que lo tiene que resolver. Y la pregunta sería si, bueno, ya me contestó que sí es necesario y bueno, los tiempos de atención, ¿cuáles son? Ingeniero Víctor, esta generación distribuida, ¿en qué, digamos, si el término cabe, qué modalidad es? Es decir, hay generación distribuida, vamos a empezar desde lo más básico, ¿no? Nuestras casas. Nosotros podemos hacer un contrato con la CFE en la cual yo ponga paneles solares en mi casa, no sé, para solventar un 80% de mi consumo, ¿no? Por decir. Y eso yo lo veo particularmente con la CFE y hasta la compañía que me instala los paneles me hace la gestión, ¿no? Y ahí es generación distribuida. Luego, hay comercios, hay industrias que tienen cierta carga y dicen, no, pues yo ya quiero pagar menos y voy a invertirle en tantos años, recupero mi inversión y voy a poner 200 kilos, ¿no? En paneles solares. Y con eso solventa a lo mejor también una parte de su consumo. Luego hay quienes, porque también se puede, ponen su parquecito solar para vender la energía y nada más, no tienen una industria, no tienen una carga que alimentar, más que a lo mejor las instalaciones propias ahí, ¿no? Esos entran como generadores exentos, es decir, que no necesitan un permiso de la CRE para generar, pero si van a vender la energía, van a ir a México, al SENACE, a la parte de mercado, y van a hacer su solicitud de alta de su activo. Y ya SENACE México, dependiendo dónde esté ubicado el parque solar o el generador exento, en conjunto con la gerencia correspondiente, pues se coordinará. Si fuera acá en Jalapa, pues es conmigo. No sé si fui claro en qué modalidad podría estar. Sí, es el último caso, es venta total, no tiene carga, únicamente es para interconectarse y vender a la red. Sí, pero esto siempre ha sido, siempre ha sido así. No teníamos, al menos yo no tengo información y recientemente hicimos un sondeo con las diferentes divisiones de distribución y fue con suministro básico, si mal no recuerdo, ahí mi subgerente de mercado le encargué que lo viera en todas las divisiones. Recuerdo que de Oriente, de la división Oriente, hay por ahí algunos proyectos que están en vías de entrar, pero no tenemos
aquí en la Oriental, en el ámbito que les mencioné, todavía un caso como tal. Ok, Por ahí de los otros, de los dos primeros, ¿no? Eso sí debe haber muchos. Sí, nos ponemos en contacto ahí para ya ver más directo ese caso, porque le comento, ya se concluyeron los trabajos, ya distribución dio su anuencia en la parte de planeación, ya se concluyeron todas las obras habidas y por haber, y nada más falta el último paso, que es la contratación, pero hasta ahí llegó, ya se topó en suministro básico y no sale ese punto, pero ya Sí. nos pondremos en contacto y muchas gracias ahí por la respuesta. Sí, siempre es a través de distribución. Y claro, el solicitante que lo puede hacer también directamente, ¿no? De hecho, hay solicitantes que han ido a México. Este es mi proyecto, ya prácticamente estoy listo, quiero dar de alta mis activos en el mercado porque pues, voy a vender la energía. Pues a ver, vamos y ahorita hay varios casos allá. Pero sí, adelante. Sí, ingeniero Sotelo, gracias por la oportunidad. Dos detalles. Hace rato que hablaban de lo que ve el SENACE y lo que ve distribución con la gerencia de suministros básicos. Sería formidable, es una opinión muy personal, que el SENACE platicara tanto con transmisión y distribución y elaboraran un manual adicional, dado que en las áreas de distribución, cuando se van a hacer los contratos de subestaciones nuevas, tienen demasiado desconocimiento la gente que está atendiendo y entonces lo mandan a transmisión, a distribución, al SENACE, y eso ayudaría mucho como punto si ustedes tomaran la batuta y platicar con ellos donde se facilitara la información correcta para los usuarios nuevos y los usuarios que han sido en el norte. Hay mucha maquiladora acá por Tamaulipas. Entonces, una maquiladora se va, deja la subestación, la da de baja y se queda todo como si nada. Llega el nuevo usuario y va a hacer el trámite y anda en 3 áreas distintas y no le dan respuesta sin haber aumento de carga. Entonces sí se meten en un problema muy fuerte. Sería formidable que ese tema lo pudieran tratar en una futura plática ahí con Alma o en cualquier área de SENACE, porque es muy interesante y para que la gente no ande perdiendo tiempo porque vemos que hay desconocimiento. Y referente al último punto que tocaban, referente a la energía solar, estamos enterados de que Comisión Federal tiene en su página un link para ver por división, por zona, por subestación, por circuito, la capacidad máxima que puede haber de instalación de celdas solares. Normalmente la gente que vende el producto, obviamente pues le interesa vender y a veces se comprometen y cuando van a tramitar los permisos con comisión, pues ya no se pudo porque el circuito ya se saturó. Ese es un punto muy importante también que consideramos a tratar porque vemos que sí hay problema por ahí. Son las aportaciones que quisiera hacer. Sí, claro, con gusto en la primera propuesta y en este segundo comentario, sí es bien importante, pues obviamente, el que un solicitante tenga la seguridad de que su proyecto va a caminar, ¿no? Es difícil pensar que alguien le avance y que a la mera hora no se pueda. O sea, eso no debería pasar. Y por eso la cuestión es los estudios, ¿no? Y sí, un preámbulo es eso que comentan, ¿no? Las capacidades que están por ahí publicadas que como límites, pero bueno, eso no deja el que como quiera se tenga que hacer seguramente algún estudio y va a depender de ahí del caso, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Yo. Pueden abrir su micrófono ya si gustan. ¿Nadie más? Yo. Ay, ¿quién es yo? Carlos Carrillo. Ok, adelante, licenciado. Ingeniero, muchas gracias por su plática, muy interesante.
Bueno, soy su servidor Carlos Carrillo, soy licenciado en Derecho y trabajé bastantes años en CFE, tengo el mismo cariño, yo creo que todos los que están aquí por la institución. Me llama la atención que haya metido dentro del paquete a la generación distribuida y me parece que el acuerdo no es muy claro en eso. ¿Cómo usted saca la conclusión de que sí está dentro del paquete, dentro del acuerdo? Sí, miren, leyendo obviamente toda la normatividad y cuando hablamos de energías intermitentes, al no especificarse la generación distribuida, si la generación distribuida es eólica o es solar, como ya comúnmente hay más solar, entra dentro de estas energías. Y es de las cosas que sí ya han preguntado a nivel de mis autoridades y nos aclaraban precisamente nuestras autoridades están consideradas también, ¿no? Claro, ahí llama la atención lo que usted comentaba después, que si no es para venta, no entran en la parte de la, digamos, de la vigilancia que ustedes hacen, ¿no? Pasan directo. ¿Cómo, más o menos eso le entendí? Sí, sí, dentro, es que, bueno, hay conceptos generales y hay conceptos ya más específicos, ¿no? La generación distribuida como tal, que ya lo hemos abordado, y las diferentes formas de esta darse, ¿no? Como les mencionaba, a nivel doméstico, a nivel de comercios, para solventar parte de las cargas. Y recientemente ese tema, una vez que lo abordamos, pues vimos que ya había solicitudes en la Ciudad de México en la parte de mercado, precisamente en la dirección de mercado, de generadores. Ahora, dentro de esta energía distribuida, vamos a ver generadores exentos, ¿no? Otro concepto dentro de el generador exento es el que ya les mencioné, menos de 0.5 megas, y que no requiere un permiso de la CRE para generar, por eso es generador exento. Pero sí, sí se requiere una, ¿cómo se llama? Un análisis más, un poquito más a fondo para todo esto poderlo asimilar, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguien más tiene otra pregunta? De hecho, licenciado, perdón, nomás complementando, existe el manual para los generadores exentos, para la interconexión de los generadores exentos. Este manual emitido también ya por ahí del 2017, creo, no sé si o antes, es el que clarifica la manera de cómo, qué pasos seguir para la interconexión de estos generadores exentos. Muchas gracias. Ok, pues le agradecemos mucho al ingeniero Javier Sotelo su participación y por habernos aclarado varias dudas que pues sí se han dado con esta entrada en vigor de los acuerdos, y vamos a entregarle su reconocimiento, si me hacen favor de permitirme compartir pantalla para hacer la entrega de su reconocimiento al ingeniero. Y le hacemos entrega de su reconocimiento el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, Electrónicos y Ramas Afines del Estado de Veracruz, Delegación Jalapa. Le otorga el presente reconocimiento al ingeniero Javier Sotelo Ochoa por presentar la ponencia Foro de Discusión sobre el acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad, celebrada en la ciudad de Jalapa, Veracruz, el día 10 de junio del 2020. Lo firma la maestra Alma de Jesús Acosta de la Rosa, delegada del colegio. Muchas gracias, ingeniero, y se lo haremos llegar a su correo.
No, al contrario, agradezco la invitación, pues a nombre del ingeniero Morcos, que me instruyó para acompañarlos, y obviamente del SENACE, empresa a la cual he servido por 26 años, les decía, aunque de esos 26, 20 dentro de la CFE, que también la llevamos aquí en el corazón. Estamos tratando de adaptarnos a cada situación que se nos viene. En 2015 nos cambiaron digamos, de empresa, y pues tratamos también siempre con la mejor actitud, tomar estos cambios. Ahorita entiendo todas las inquietudes que existen por estos nuevos políticas que se están emitiendo. Créanme que a lo que nosotros nos dedicamos y lo que nos corresponde hacer es aplicar la normativa, la que exista, la que vaya modificándose, porque no podemos hacerlo de otra manera. Y bueno, me dio un gusto también compartir aquí el foro con ingenieros de gran experiencia, y espero haber cumplido con las expectativas que tenían de la plática. Hay ingenieros aquí que veo que seguramente los he visto en algún otro foro, como al ingeniero presidente aquí de la agencia. Un gusto el conocerlos. Sé que en varios estados ya las agencias estatales de energía las están, digamos, creando. Y bueno, estamos en la mejor disposición para cooperar. Y aquí en Puebla, pues también ahí está el contacto con la maestra Alma. Claro que sí, ingeniero. Aquí en Veracruz tiene unos aliados en el Colegio de Ingenieros. También le manda un saludo al ingeniero Juan Antonio Pinilla, nuestro presidente estatal. Lamentablemente no pudo asistir con nosotros, pero estamos en la mejor disposición de apoyarlo en lo que podamos. Ingeniero Rómulo, no sé si quiere agregar algo antes de que nos despidamos. Sí, claro, muchas gracias. Pues la verdad es un gusto, y este foro pues es muy importante. Agradecer al ingeniero Javier por la exposición. Y de igual forma, yo creo que esta comunicación debe de existir y se debe de ser más fuerte. Nosotros, de parte de la agencia, si el ingeniero Javier nos permite, lo vamos a contactar para ver otros asuntos. Y también, a través del colegio, pues podemos implementar algunos proyectos, también trabajar en ello y pues hacer que Veracruz se desarrolle en el sector energético, ¿no? Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. No, muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues queremos agradecer la presencia de todos ustedes, también al ingeniero Arturo Romero Joaquín, expresidente de FECIME. Nos acompaña también el ingeniero Francisco Castillo, superintendente de CFE de la zona Jalapa. Al ingeniero Juan Ángel Montalvo de CIME Nuevo León, muchas gracias, y al ingeniero Rodolfo Tejeda, expresidente de CIME Chihuahua. También a todo el consejo directivo de CIME Jalapa, al ingeniero Manuel Aguilar, secretario, al ingeniero Luis Arturo Vázquez, nuestro tesorero, que también se incorporó aquí con nosotros, al ingeniero Alejandro Sánchez, nuestro vocal, y al ingeniero Andrés Morales, también que nos acompaña. Y pues nosotros tenemos la tradición aquí que aunque sea una videoconferencia, tenemos una foto grupal. Entonces los invito a abrir sus cámaras para tomar la foto grupal de nuestra reunión. Se las haremos llegar, si gustan, a sus correos, se la pueden solicitar a Laura para que tengan evidencia de que estuvieron por aquí. Alma. ¿Mande? Por aquí se encuentra nuestro presidente de FECIME, el ingeniero Jorge, aparece como Jorge H., Jorge Higinio García. Valladares. Ah, bienvenido, ingeniero, no Jorge. Lo vemos por aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. No deja de ser interesante este tipo de pláticas.
yo creo que las debemos de fomentar más frecuentemente. Esto nos da un panorama real de lo que ocurre en el SENACE y yo estoy seguro por todo lo que conozco y sé que el SENACE es uno de los organismos federales con el mayor conocimiento técnico de todo el país, una tecnología verdaderamente de punta. Y quiero recordarles en especial a todos los de Veracruz, el Colegio de Veracruz, que tenemos un convenio con el ingeniero Morcos para visitar los SENACES de las diferentes zonas del país. Si quieren... Se nos congeló. ¿Sí lo escuchan o solo yo no? No, sí hubo por ahí algún problemita con su red. Ok, vamos a ver si se conecta en breve. Creo que salió, creo que se cayó la... No, bueno, aquí ya anda, por aquí ya regresó. Ya está. ¿Solo yo me fui o todos se fueron? No, solo usted. ¿Cómo va a ser? Oye, entonces les decía que el ingeniero Montalvo está muy al pendiente de todos los tratos con el SENACE. Pueden en cualquier momento organizarse un grupo de 6, 7, 8 para hacer una visita al SENACE y puedan ver los equipos, los monitoreos, las simulaciones, etcétera, etcétera. Y por otro lado también quiero recordarles que tenemos el canal FECIME. Esta plática se va a repetir, si Alma nos lo permite, en el canal FECIME. Y tenemos ahí ya 44 webinars disponibles, divididos en listas de reproducción, desde el acuerdo de la CENER, debates, el tema de la ley de infraestructura, de la calidad, tenemos temas de instalaciones eléctricas, de código de red, tenemos temas de seguridad, de mantenimiento, de diseño, de mecánica, de tuberías. ¿Sí le echaron loción? Tenemos muchísimas cosas sí, para todos ustedes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. No, muchas gracias por acompañarnos, ingeniero. Un gusto. Y pues, muchas gracias por la invitación y por el apoyo. Y ya saben todos, entonces podemos solicitar visitar SENACE o podemos también hacer un contacto en dudas que tengan, como las que presentaban en trámites. El ingeniero Javier, pues aquí nos está ofreciendo su apoyo, se lo agradecemos mucho y le reiteramos que nosotros estamos a sus órdenes. No sé si Laura nos hace favor de tomar la foto de la sesión. Todos sonrían, por favor. A ver. Por favor. Ok, ahora permítanme porque como somos bastantes, vamos a tomar a los demás. De acuerdo. Listo. Ok, pues muchas gracias, ingeniero Jorge Higinio, ingeniero Rómulo, gracias. Ingeniero Juan Ángel, al ingeniero Javier Sotelo, y pues estamos por aquí en contacto. Muchas gracias por acompañarnos y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Suscríbanse al canal FECIME. Al suscriptor número 1000 les vamos a regalar una norma oficial mexicana, cortesía de ANSE, encuadernada de primer mundo. Muchas gracias a todos. Cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias por el capítulo estudiantil que nos acompañó por aquí. Ah, qué bueno. Me gusta mucho eso. Felicidades, jóvenes. Sigan estudiando en la pandemia. No lo hagan como yo. De verdad, estudien. No es cierto, sí, aquí tenemos presidenta que corten la grabación, por favor, que eso no salga. Gracias. Cuídense, jóvenes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Ingeniero Sumaya, hasta luego. Hasta luego, Alma. Hasta luego, Manuel. Hasta luego, Ignacio. Hasta luego, Alma. Hasta luego, Manuel. Hasta luego, ingeniero Alexis. Hasta luego, ingeniero Alma. Gracias por todo. Cambian. Alexis, muchas gracias también, los hermanos.
Muchas gracias a todos por esta plática muy interesante. Saludos. Saludos. Ay.